Doctora Leticia Calderón Chelius, una prestigiosísima internacionalista, investigadora del Instituto Mora y especialista en relaciones México-Estados Unidos. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, doctora. No, muchas gracias por la invitación y siempre atenta a tus llamados, Ricardo. Gracias. Gracias, con mi admiración y reconocimiento de siempre. Doctora, ¿qué te ha dicho esta tragedia de migrantes de hace unos días en Texas, en donde eh, 53 de ellos murieron de una manera inhumana en un tráiler ahí en San Antonio? 27 de ellos, paisanos mexicanos. ¿Qué te dice, además del hecho en sí, qué te dice esta tragedia? Es tremendo, Ricardo, y obviamente no puede uno quitar la parte del duelo, del dolor, de la parte humana de esto y bueno, acompañar eso como personas, como seres humanos. Pero creo que en términos de otro análisis hay que tener muy claro que la casualidad hizo que se diera este accidente porque todos los días hay trailers con cientos de personas, no solamente en la parte de Estados Unidos, que en sí mismo hay que discutirlo, sino transitando por el territorio mexicano e incluso por el territorio latinoamericano. Y si le aumentamos, esto ocurre en Europa, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en África. Es una realidad que tiene que ver con la manera en cómo se ha canalizado la migración como negocio. Entonces, digamos, centrándonos en la tragedia humana, esto es tremendo, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es una situación que simplemente, digamos, ocurrió como un accidente, se dejó llevar a más, la gente perversa que abandonó a estas personas, pero que al final de cuentas, a esa misma hora están cruzando y caminando muchos otros, si no trailers, también lanchas, barcos, porque eso es lo que vemos también en la parte europea. Entonces, quisiera ponerlo en este contexto global, porque si no nos perdemos desafortunadamente, con toda la razón, en la tragedia en sí, pero es solo la punta de un iceberg, Ricardo. ¿Cuáles son los factores que inciden en este movimiento desesperado de seres humanos de un lado al otro, a pesar de las dificultades que saben que van a enfrentar en su propio traslado? ¿Cuáles son los factores que originan esto? Mira, por un lado yo te diría que hay una parte que obviamente ya es una industria que se ha aprovechado de esta fábrica de trabajadores a lo largo de más de un siglo, ¿eh? Esto no es nuevo, Sí. con una situación que se ha exacerbado obviamente por el cierre, por la cuestión de las leyes migratorias en todo el mundo, especialmente Estados Unidos, que es el país que más personas recibe. Eso sin lugar a dudas. Ahí es donde también la derecha ha tenido un papel importante en este cambio de lo que fue en algún tiempo una movilidad migratoria un poquito menos dura, pero no quiere decir que tengamos un escenario, digamos, boyante antes de esta época de los últimos 20, 30 años. Pero diría también, y esta es la parte que es muy trágica, es que al final de cuentas no logramos entender que mucha de esta migración, así como tiene una parte trágica, logra ser exitosa. Y esto es parte de la hipocresía, porque la mayoría de las millones de personas que vemos sin documentos otra vez en el mundo, no solo en Estados Unidos, llegaron en muchas condiciones parecidas a este tráiler o caminando por rutas del desierto o arriesgándose para cruzar de otras maneras, pero como la lección es que se puede lograr y que hay un éxito y que finalmente logran cambiar un tanto, aún con la penuria, la situación de la que vienen, que es peor. Bueno, pues ese es el mensaje que se transmite, Ricardo. Y entonces yo Mm. veía en algunos de los testimonios de quienes lamentaban la terrible muerte de estas personas, que ellos mismos en su momento habían llegado igual. Entonces era un poco verse en esa otra posibilidad y decir, bueno, yo la libré. Pero esa es la tragedia, que es la manera como se ha empujado a esta mano de obra internacional a que se mueva para abaratar también a su vez este mercado de trabajo, porque en términos demográficos es obvio que esto es una compensación a esos países donde la demografía requiere de esta mano de obra. ¿De qué manera los factores pandemia y o crisis económica muy asociados que hemos vivido en los años recientes de manera muy intensa han influido en este tráfico de personas Centroamérica, México, Estados Unidos?
Mira, la situación económica en la mayoría de los países, sobre todo en América Latina, sí está muy, digamos, muy tocada por la pandemia. Sí estaba difícil, sí había una situación ya endeble, pero económicamente hablando, hay países que realmente tienen una inflación mucho más alta de la que se hubieran imaginado y condiciones que van a empeorar además. Es parte de lo que se prevé, es que hay que estar atentos a lo que podría ser, digo, como se dice en términos internacionales ahora y algunos de los analistas, alguna crisis de hambruna inclusive. Esto lo único que puede provocar es que haya mucho más movilidad forzada y por tanto la respuesta no puede ser solo observar una situación de crisis que provoca un accidente, sino empezar a reaccionar frente a eso. Porque evidentemente la pandemia ha sido un golpe brutal, bueno, una experiencia humanitaria que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a vivir como seres humanos, pero que sí ha tenido consecuencias directas que creo yo que no hemos visto todavía en ese panorama económico, aunque sí es parte de lo que explica cómo aumentó el flujo casi que de un día para el otro, en el caso de América Latina, porque estaba muy detenido el flujo, porque había una, digamos, imposibilidad de moverse de parte de las personas y de repente las fronteras se flexibilizaron un poco y empezó, en números fue brutal, Ricardo. Lo que vimos es cómo en un 100% aumentó y por tanto, y un cierre en la frontera norte, no solamente en términos de la movilidad fronteriza, sino lo que tú bien sabes, ¿no? Estas políticas muy restrictivas, ya no de cruce, sino de detener a las personas en un territorio del que ellos no están esperando pedir asilo, no están esperando pedir asilo en México, mucho menos no migrar, quienes lo van a hacer, y por tanto esto cambió la dinámica del proceso migratorio, sin lugar a dudas. A propósito de esto que mencionas, ¿de qué manera ha cambiado la política del presidente Joe Biden respecto a la política migratoria de el presidente o el expresidente Donald Trump? Mira, sí cambió en términos de que al inicio de su mandato lo que se hizo es que se reactivaron nuevamente algunas de, sobre todo la parte de jurídica en Estados Unidos que había sido desmantelada por el equipo de Trump y eso empezó a modificarse. Pero luego pues se tuvieron que acatar órdenes en términos de estos jueces que impusieron una restricción a la cual los demócratas pues tuvieron que atender y ahí es donde otra vez se siguió la política restrictiva, probablemente más humanitaria en el sentido de que no se está persiguiendo a las personas de la manera como se hacía en la época de Trump y sin embargo estas restricciones que mantienen a las personas en el territorio mexicano y que ahora ya se supone que podrán levantarse, pero tampoco hay una fecha precisa, y el mismo Alejandro Mayorkas del Servicio de Migración de Estados Unidos hablaba de que tomará varias semanas poder reactivar y hacer caso de esta orden que implicaría que cientos e incluso miles de personas en espera en suelo mexicano para poder solicitar asilo en Estados Unidos sigan en territorio nuestro y que eventualmente podrían moverse hacia allá. ¿Cuál es el tema con esto? Que eso abre otra puerta de posible entrada para quienes hoy esperan y que puedan considerar que esa es una vía de migración. El problema con esto es que se dejen enganchar por gente criminal que al final de cuentas las lleva en estas condiciones tremendas como hemos visto. Entonces, es un tema que no va a acabar en tanto no termine la dinámica con la que se enfrenta realmente el tipo de migración que hoy tenemos y que no da salidas legales para que la gente se mueva, Ricardo. Finalmente, a reserva de lo que quieras añadir y puntualizar, ¿qué cabe esperar de la próxima reunión entre el presidente López Obrador, que estará de visita en Washington, para hablar con el presidente Joe Biden? Para nadie es un secreto que el tema de la migración será fundamental en esa agenda. Es muy probable también que el presidente López Obrador insista en atender las causas de la migración en lo que se refiere a la pobreza en Centroamérica, a la inseguridad, en fin, y solicitar más recursos de los Estados Unidos para ese propósito. ¿Qué cabría esperar de esta reunión, doctora? Yo creo que por ahí va a ir la cosa en términos de insistir en el recurso que Estados Unidos prometió desde la época de Trump y que no la ha dado y con eso, digamos, por lo menos lavarse las manos en el sentido de decir estamos apostando por este cambio en términos de las causas que originan la migración. Sin embargo, yo creo que un punto muy concreto que el México va a poner en la mesa, porque lo ha dicho ya varias veces López Obrador, es el tema de tipos de migración más de como de trabajadores temporales.
Eso ha insistido mucho el gobierno mexicano, podríamos discutirlo largamente si realmente es una solución, pero sí creo que es una de las cosas que tiene en la agenda el gobierno mexicano y es finalmente que se puedan dar muchos más procesos al final legales en términos de visados y que, aunque no generan una estancia permanente en Estados Unidos para las personas, que es lo que buscarían, sí puedan ser formas de, de tener ciertos recursos vía la migración sin recurrir a este tipo de situaciones tan críticas. Algo más que quieras puntualizar. Como sabes, este espacio siempre ha sido tuyo, siempre estará abierto. Por ahora nos aprieta un tanto el tiempo, nos quedan un par de minutos. Algo más que quieras puntualizar sobre el actual momentum de este fenómeno tan intenso, tan humano, tan apasionante en términos de análisis, pero también a veces tan doloroso, Leticia. Muy duro, y yo creo que lo hemos repetido muchas veces, Ricardo, pero sí hay que observar que en términos de política migratoria de Estados Unidos, lo electoral siempre está por encima y siempre es un tema que lo mete en esa agenda. Entonces, las elecciones van a ser en Estados Unidos, que son en noviembre, son como que un tema que hay que tener en la misma agenda, ¿no? Hay que ir viendo cómo se mueven las fuerzas porque ahí está atrapada la migración y no dejar nunca de observar que el tema de la migración también tiene responsabilidad muy grande México y no podemos solo cargarnos hacia lo que ocurre o que debería de ocurrir en Estados Unidos. Siempre he pensado eso e insisto en que México también tiene que humanizar su política migratoria. Doctora Leticia Calderón Chelius, prestigiosísima internacionalista, investigadora del Instituto Mora, experta, muy reconocida también en las relaciones México-Estados Unidos. Como siempre, gracias de verdad. Gracias por esta conversación, por tu tiempo, por tu espacio y por compartir con todos nosotros tus conocimientos siempre muy esclarecedores. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo muy grande y saludos a todos. Gracias y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.